región, donde el viento susurra secretos olvidados, una comunidad florece sobre un antiguo cementerio indígena. ¿Qué ocurre cuando los vivos ignoran las advertencias de los ancianos? La búsqueda de prosperidad se convierte en un juego peligroso, mientras las leyendas de maldición y espíritus inquietos comienzan a cobrar vida. Imagina un lugar donde cada sombra es un recordatorio de un pasado que se niega a ser enterrado. Los habitantes, cegados por la ambición, se adentran en los secretos oscuros que yacen bajo sus pies. Pero, ¿realmente saben a qué se están enfrentando? Los eventos sobrenaturales se intensifican, dejando una estela de miedo y confusión. Ruidos inexplicables, visiones aterradoras, la línea entre la realidad y lo paranormal se desdibuja. A medida que la tensión crece, los lazos de la comunidad se ponen a prueba. ¿Podrán unir fuerzas y desentrañar la verdad de la maldición antes de que sea demasiado tarde? La fe se enfrenta al miedo, y cada elección puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Porque en este lugar, las antiguas tradiciones no son solo historias, son advertencias. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde en la oscuridad? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Historia y origen del cementerio indígena. Siempre he sentido una fascinación por la historia que se esconde detrás de los lugares que visito, y el cementerio indígena no es la excepción. Este lugar, lleno de misterio y reverencia, es un reflejo de las ricas culturas. Este no es solo un lugar de descanso final, es un símbolo de identidad y resistencia para las comunidades locales. Durante años, ha sido un punto de encuentro donde se han compartido historias y tradiciones, un espacio que ha sobrevivido a la colonización y a la modernidad. La importancia del cementerio radica en su capacidad para contar la historia de un pueblo que, a pesar de los desafíos, ha mantenido sus raíces firmes. Además, las prácticas funerarias indígenas son un tesoro cultural que merece ser explorado. Desde el uso de ofrendas hasta la construcción de tumbas en lugares sagrados, cada costumbre tiene una razón de ser. Este cementerio es un testimonio de la vida de aquellos que nos precedieron, un recordatorio de que la muerte es solo una parte del ciclo natural de la existencia. Al caminar por sus senderos, siento la presencia de aquellos que han pasado, y me hace reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. El cementerio, con su aire solemne y su entorno natural, es un espacio que invita a la contemplación. Las comunidades locales han mantenido viva la memoria de sus ancestros al compartir historias y leyendas que se entrelazan con la historia del lugar. Este es un espacio donde el pasado se entrelaza con el presente, donde cada visitante puede sentir la energía de las almas que alguna vez habitaron estas tierras. En resumen, la historia y origen del cementerio indígena son un recordatorio poderoso de la riqueza cultural que poseemos. Es un lugar sagrado que nos invita a profundizar en nuestras raíces y a valorar las tradiciones que han moldeado nuestras comunidades a lo largo de los años. Desde pequeños relatos sobre almas perdidas que buscan compañía hasta relatos de guardianes sobrenaturales que protegen el lugar, estas narrativas folclóricas han sido transmitidas de generación en generación. Las historias cobran vida en la voz de los ancianos, quienes las cuentan con un tono reverente. He escuchado relatos sobre eventos inexplicables que han ocurrido en el cementerio, como luces que parpadean sin razón aparente o susurros que parecen provenir de la nada. Estas experiencias han reforzado la idea de que el lugar está maldito, y cada vez que alguien menciona la palabra maldición, siento un escalofrío recorrerme. Es asombroso cómo la imaginación colectiva puede transformar un lugar de descanso en un escenario de terror. Las entidades sobrenaturales mencionadas en las leyendas son diversas. Algunas son benevolentes, ofreciendo protección a quienes respetan el lugar, mientras que otras son vistas como advertencias, recordándonos que no debemos perturbar el descanso de los muertos. Esta dualidad es fascinante y refleja la complejidad de las creencias indígenas, donde el respeto a los ancestros es fundamental. Cada visita al cementerio me deja con más preguntas que respuestas. ¿Son solo historias para asustar a los más jóvenes, o hay algo de verdad en ellas? He hablado con muchas personas que han tenido experiencias extrañas allí, y cada relato añade una capa más de misterio. A veces, me pregunto si estos mitos son una forma de mantener viva la memoria de aquellos que han pasado, un recordatorio de que su legado perdura. Los visitantes y hasta incluso los residentes locales tienen sus historias sobre apariciones y fenómenos extraños que han ocurrido allí. Conozco personas que afirman haber visto sombras moviéndose entre las lápidas, figuras que se disipan al intentar acercarse. Una vez, un amigo me contó que estaba explorando el lugar al atardecer. De repente, escuchó una risa infantil resonando en el aire, a pesar de que no había niños cerca.
Estos relatos me dejaron intrigado y un poco inquieto. Otro fenómeno que se menciona con frecuencia son los susurros. Algunas personas dicen que, al pasar por el cementerio, pueden escuchar voces que no logran identificar. A veces, las voces parecen llamar sus nombres o murmurar palabras incomprensibles. Es como si el viento estuviera llevando las historias de aquellos que allí reposan. Yo mismo experimenté una sensación extraña al caminar por allí en silencio, como si algo estuviera observando. Es una atmósfera que resulta difícil de describir, pero que se siente intensamente. La investigación de actividades paranormales en el lugar ha atraído la atención de muchos. Los entusiastas de lo sobrenatural suelen visitar el cementerio con equipos como grabadoras de voz y cámaras. Buscan EVP, que son fenómenos de voz electrónica, y muchos afirman haber capturado mensajes desde el más allá. Una vez vi un vídeo donde un grupo de investigadores afirmaba haber escuchado una voz diciendo «ayuda» durante una grabación. Eso me hizo pensar, ¿realmente podemos comunicarnos con aquellos que han partido? Además de los testimonios personales, existen registros de fenómenos inexplicables que surgen durante estas investigaciones. Algunas personas hablan sobre la temperatura que desciende de repente, como si una presencia estuviera acercándose. Otras relatan la sensación de toques ligeros en la espalda o de ser tiradas hacia atrás, como si algo quisiera llamar su atención. Estas experiencias son tan variadas como fascinantes, de alguna manera, conectan el pasado con el presente. Es difícil no dejarse llevar por estas historias. El cementerio, con sus leyendas y misterios, se ha convertido en un lugar de curiosidad y respeto. Independientemente de creer o no en fenómenos sobrenaturales, no se puede negar que el lugar lleva consigo una energía peculiar. Las experiencias relatadas, por más subjetivas que sean, nos hacen reflexionar sobre la delgada línea entre la vida y la muerte, y sobre lo que realmente ocurre después de nuestro último suspiro. Impacto cultural y social. El cementerio indígena y sus leyendas tienen un fuerte impacto en la cultura local. Para muchos, es más que un simple lugar de descanso, representa un vínculo vital con la historia y las tradiciones de los pueblos indígenas que allí habitaron. Las narrativas sobre espíritus y apariciones permean las conversaciones cotidianas, moldeando la percepción de la muerte en la comunidad. Para muchos, la muerte no es un final, sino una transición que sigue influyendo en la vida de los que quedan. Estas historias de terror y misterio también juegan un papel crucial en la preservación de la memoria indígena. Al contar y recontar estas leyendas, la comunidad mantiene viva la conexión con sus raíces. Las leyendas no son solo historias aterradoras, son una forma de transmitir enseñanzas y valores que han sido pasados de generación en generación. Así, el cementerio se convierte en un símbolo de resistencia cultural, un lugar donde se honra y recuerda la historia indígena. Además, hay un efecto social significativo. Las historias que circulan sobre el cementerio frecuentemente generan un sentido de comunidad entre los habitantes. Es común que las personas se reúnan para compartir sus experiencias o incluso para hacer vigilias nocturnas. Estos encuentros crean un espacio seguro para explorar miedos e incertidumbres, además de fortalecer los lazos sociales. La muerte, que a menudo es un tema tabú, se convierte en un asunto de conversación y reflexión. Las leyendas también influyen en el turismo local. Visitantes de diversas partes del país llegan en busca de experiencias sobrenaturales, lo que genera un impacto económico en la región. Las tiendas de souvenirs y los guías locales prosperan, y la comunidad se beneficia de esta curiosidad. Sin embargo, esta popularidad trae consigo desafíos, como la necesidad de equilibrar el respeto por la historia indígena con el deseo de entretenimiento. Al final, el cementerio y sus leyendas se convierten en un espejo de la sociedad. Reflejan no solo el miedo a lo desconocido, sino también la necesidad humana de comprender y conectarse con lo que está más allá de la vida. Las historias de terror, por más aterradoras que puedan ser, nos recuerdan que la muerte es una parte integral de la experiencia humana y que, de alguna manera, nuestros recuerdos y legados continúan vivos. Exploraciones e investigaciones paranormales. He tenido la oportunidad de escuchar y leer sobre los grupos de cazafantasmas que se han aventurado en el cementerio indígena. No puedo evitar sentir un escalofrío solo de pensarlo. Imagina un grupo de personas, armadas con cámaras, grabadoras y dispositivos extraños, buscando captar algo que no podemos ver. Sus testimonios son fascinantes. Algunos afirman haber sentido una presencia, como si alguien los estuviera observando.
Otros incluso aseguran haber escuchado susurros en el aire, como si los espíritus de los antiguos indígenas quisieran comunicarse con ellos. Las tecnologías utilizadas en estas investigaciones son variadas, desde cámaras de infrarrojos hasta medidores de campos electromagnéticos. He leído sobre cómo algunos investigadores intentan captar voces del más allá, conocidas como EVP, fenómenos de voz electrónica. A veces, las grabaciones revelan sonidos distorsionados que, con un poco de imaginación, podrían interpretarse como palabras. Es un juego arriesgado, ya que no todos los que participan en estas investigaciones están preparados para lo que pueden encontrar. Algunos se van más asustados de lo que llegaron. Lo que realmente me intriga es cómo estas experiencias afectan a quienes las viven. Muchos de estos investigadores se convierten en creyentes, mientras que otros regresan a casa con dudas. A menudo, los relatos de encuentros sobrenaturales se comparten en redes sociales y foros, alimentando la curiosidad de nuevos exploradores. Me pregunto si hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que los científicos aún no han podido explicar. La idea de que el pasado pueda comunicarse con el presente es, sin duda, una idea seductora. Las exploraciones también han tenido un impacto en la comunidad local. Cada vez que un grupo de investigadores llega al cementerio, se genera una mezcla de emoción y temor entre los residentes. Algunos sienten que están deshonrando la memoria de sus antepasados, mientras que otros ven esto como una oportunidad para atraer turismo. Es un dilema, realmente. El cementerio, con su aura de misterio, se convierte en un centro de atención, y las leyendas que lo rodean se vuelven más prominentes. En última instancia, creo que estas investigaciones paranormales son un reflejo de nuestra necesidad intrínseca de entender lo desconocido. Nos enfrentamos a la muerte y al más allá con una curiosidad que a veces roza lo obsesivo. Ya sea que creamos en lo sobrenatural o no, las historias y experiencias compartidas nos conectan de maneras que no siempre entendemos. Quizás, en el fondo, todos estamos buscando respuestas a preguntas que han atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Representaciones en los medios y en la ficción. Es fascinante cómo el cementerio indígena ha sido representado en la cultura popular. He visto películas y leído libros que abordan el tema desde diversas perspectivas. Algunos presentan el cementerio como un lugar tenebroso, donde las almas en pena vagan eternamente. Otros lo representan como un sitio de redención, donde el pasado y el presente se encuentran. Es interesante observar cómo estas narrativas pueden moldear nuestra percepción de un lugar que, en su esencia, es sagrado. Hay una delgada línea entre la realidad y la ficción en estas representaciones. Los cineastas a menudo toman licencias creativas que pueden distorsionar la verdadera historia del cementerio. A veces, los elementos sobrenaturales se exageran para atraer a un público más amplio. Me pregunto si esto ayuda o perjudica la comprensión de las culturas indígenas y sus prácticas funerarias. En la búsqueda de entretenimiento, corremos el riesgo de trivializar historias que son profundamente significativas para muchas personas. Comparar las representaciones ficticias con los relatos reales es un ejercicio interesante. Mientras que algunas películas logran capturar la esencia del cementerio y su historia, otras se pierden en clichés. Me parece que, a menudo, el miedo se convierte en el principal atractivo, eclipsando las enseñanzas y el respeto que deberíamos tener hacia estos lugares sagrados. Sin embargo, hay obras que, a través del terror, logran transmitir un mensaje más profundo sobre la vida, la muerte y la conexión con nuestros antepasados. El impacto de estas representaciones en la percepción pública no puede subestimarse. Los turistas que visitan el cementerio a menudo llegan con expectativas influenciadas por lo que han visto en la pantalla o leído en novelas. Algunos buscan experiencias aterradoras, mientras que otros están en una búsqueda espiritual. Es una contradicción fascinante, un lugar reverenciado por su historia y al mismo tiempo convertido en un escenario de terror. Finalmente, creo que la manera en que el cementerio indígena es representado en los medios nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la muerte y lo desconocido. Nos confronta con el miedo, pero también nos brinda la oportunidad de aprender y respetar culturas que han sido despojadas de su voz. En ese sentido, tanto la ficción como la realidad pueden coexistir, enriqueciendo nuestra comprensión de lo que significa recordar y honrar a aquellos que han partido. Y así, mientras las sombras se alargan y los ecos de susurros olvidados resuenan a nuestro alrededor, la comunidad se enfrenta a una encrucijada. ¿Ignorarán los habitantes los antiguos relatos de sus ancestros, o finalmente se rendirán ante la sabiduría de quienes vivieron antes que ellos? Las luces parpadean,
y un frío inexplicable recorre la piel de aquellos que se atreven a explorar el cementerio. ¿Qué secretos están escondidos bajo la tierra sagrada? ¿Serán capaces de desentrañarlos antes de que sea demasiado tarde? Con cada nuevo evento sobrenatural, la tensión aumenta. Los espíritus que una vez fueron olvidados reclaman su lugar, y la lucha entre la fe y el miedo se torna más intensa. La comunidad debe decidir, ¿desafiarán la maldición o buscarán la redención a través del respeto y la memoria? Las decisiones que tomen en este momento definirán su futuro. ¿Y tú, querido espectador, qué harías en su lugar? ¿Te atreverías a desafiar lo desconocido, o preferirías honrar las tradiciones olvidadas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando los misterios que el mundo tiene para ofrecer. La aventura apenas comienza.